Vamos a pasar a la palabra. Quiero que esté muy atento. Hoy vamos a ver un tema que le hemos puesto por título: dos cosas muy importantes. Acuérdense que estamos viendo una serie que se llama El Espíritu Santo. Y dentro de esa serie vamos a ver un tema que se llama dos cosas muy importantes. Entonces quiero que abra su Biblia en el libro de Génesis. Génesis capítulo 13, versículo 1 al 4. Vamos a leer. Vamos a tener en cuenta esto que vamos a compartir porque creo que es importante. Vamos a ver que a veces cuando nosotros tenemos necesidad, buscamos de Dios. Creo que todos los seres humanos somos así. Decía un hermano ahí en Orizaba, en Chucamán, dice, creo que necesitamos que Dios nos apriete para que busquemos de Dios, porque mientras estamos bien, como que lo tomamos con ligereza. Y a veces así pasa. En el tiempo de este pasaje que vamos a leer, Abraham, dice la palabra de Dios, todo en el libro de Génesis, que estamos ahí por leer, dice la palabra que hubo hambre. En la tierra hubo hambre, y a causa de esa hambre, Abraham tuvo que descender a Egipto. Y ya ustedes se saben la historia, que cuando él descendió a Egipto, ahí él tuvo que presentar a su esposa como su hermana por miedo. A veces nosotros, aunque tenemos fe, a veces nos cubre el miedo, a veces hacemos cosas que no son correctas porque pensamos hacer las cosas de nuestra manera, nos olvidamos de la guianza del Espíritu Santo. Pero me llamó la atención de algo que hizo Abraham después de que fue muy bendecido en Egipto, después de que dice la palabra de Dios que él regresó y era riquísimo en ganado, en oro, en plata, tenía muchísimo. Quiero que lo vean, Génesis capítulo 13, versículo 1. Dice así, ¿ya estamos ahí? Quiero que lo vea y dice, entonces, permítame. Génesis 13, 1 dice, subió pues Abraham de Egipto hacia Neguev, y su mujer con todo lo que tenía, y con Lot. Y Abraham era como riquísimo. Dice, no está mintiendo, dice que era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Bueno, ya ustedes saben cómo obtuvo esto, pero luego dice el versículo 3, y volvió por sus jornadas desde el Neguev hacia Betel. Quiero que ponga mucha atención en esos versículos. Volvió por sus jornadas desde el Neguev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes, su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Y las dos cosas que voy a tratar en este día sobre el Espíritu Santo es, primero, hazle un lugar, y segundo, déjalo que se mueva. Esas dos cosas quiero tratarlas. Y lo primero quiero que vean aquí en esta parte, que Abraham, en este pasaje nos muestra cómo Abraham, después de que dice la palabra de Dios que era, ¿cómo era él? Riquísimo en ganado, en oro, en plata y en oro. Pero me llama la atención que él, después de que era riquísimo, no se olvidó de Dios, sino que dice que y volvió por sus jornadas desde el Neguev, ¿hacia dónde? ¿Qué quiere decir Betel? ¿Qué quiere decir Betel? Lugar de oración, dice, a ver. Lugar de adoración. ¿Qué más? A ver, ¿quién? Betel, ¿qué quiere decir? ¿Hasta aquí no? No. Betel es casa de Dios. Betel es casa de Dios. Betel es casa de Dios. O sea que luego que él fue provisto en abundancia en Egipto, ¿hacia dónde volvió? Hacia la casa de Dios. Hacia la casa de Dios. Y luego dice aquí, hasta el lugar donde había estado
antes su tienda entre Betel y Jai. Ahora, al lugar del altar que había hecho. Ahí en Betel, en la casa de Dios, él había hecho un altar, un lugar. Escuchen bien esto. Siempre tenemos que hacerle un lugar al Espíritu Santo. Siempre tenemos que hacer un lugar para que Él more, para que Él habite. Ustedes dirán, bueno, pero ya somos morada, ahorita lo vamos a ir viendo. Pero yo lo que quiero que vean, cómo los hombres siempre designaron un lugar para Dios. Esta palabra lugar, ¿se acuerdan ustedes que hace 15 días veíamos acerca de cuando decíamos que el apóstol Pablo le escribía a los de Éfeso y decía, no le deis lugar al diablo? ¿Efesios qué? ¿No recuerdan? Bueno, está en Efesios 4:27, a donde Pablo está hablando de todo lo que son las obras de la carne, y él les dice muy claramente, no le des lugar al diablo. Y esa palabra, les dije, lugar quiere decir top, en el griego es la palabra topo, que de ahí proviene la palabra topografía, un lugar, y en el hebreo es la palabra makom, que tiene la misma connotación de darle un lugar. Y eso es un espacio, un sitio, una ubicación. En el libro de Génesis, ahí en 13:5, está hablando de un lugar, de una ubicación. En este caso, Abraham le hizo un lugar, un altar, a donde él se encontraba con Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer un lugar en nuestras casas. Yo no sé si usted ha asignado un lugar. Shelita, ¿podrás apoyarlo? Pero ya no. Un lugar que había asignado, había levantado un altar. Y ese lugar era donde él oraba, donde él buscaba de Dios. Pero luego que fue provisto en abundancia, él no se olvidó, sino volvió a ese lugar que él había hecho. Y en nuestras casas, lo que yo les pregunto es, ¿será que en nuestras casas hay un lugar a donde hemos asignado para orar? En nuestras vidas hay un lugar para el Espíritu Santo. En nuestro matrimonio hay un lugar para el Espíritu Santo. ¿O a quién le estamos dando lugar? Porque Pablo se preocupaba y decía, no le des lugar al diablo. No le des terreno. También esa palabra lugar quiere decir costumbres. Mire, quiero que vaya al libro de Génesis 29:26. En el libro, en hebreo, la palabra en hebreo también quiere decir costumbres. Por ejemplo, Génesis 29:26 dice que Labán le respondió. ¿Se acuerda usted cuando Jacob llegó a Labán y se enamoró de Raquel? Pero Labán era muy mañoso. Y entonces él le dio a Lea. Y entonces le reclama a Jacob a Labán. Y dice Labán en el versículo 26, dice, y Labán le respondió, no se hace así en nuestro lugar. Y ahí está la palabra otra vez. En las costumbres, ¿a quién le da lugar? Aquello que acostumbras, aquello que haces cotidianamente, ¿a quién le das lugar? Estoy hablando de Génesis 29:26. Y Labán respondió, dice, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Entonces, en nuestro lugar, dice, está hablando de una costumbre en su pueblo, en su ciudad, no se hacía así. Entonces, por eso yo les invito a que analicemos y que veamos cómo son nuestras costumbres, qué estamos haciendo. ¿Estamos dando lugar a Dios o le estamos dando lugar a las tradiciones? Por ejemplo, hoy se celebra el Día del Padre. Yo pensé que muchos se fueron a celebrar al Día del Padre y por eso no venían, porque digo,
esa tradición, esa costumbre, aún la siguen. No en todos los lugares del mundo se celebra el Día del Padre hoy, pero aquí en nosotros se celebra el Día del Padre el segundo domingo de la quincena tercer domingo de la quincena de junio. Ni siquiera hay una fecha, sino nada más de la tercer domingo. Bueno, pero son costumbres. Ahora, en esas costumbres, ¿tú le estás dando lugar a quién? Recuerde, Pablo decía, no le des lugar al diablo. ¿A quién le tenemos que dar lugar? Al Espíritu Santo. Ahora también habla de un lugar en el templo. A ver, vamos a ver Éxodo capítulo 26, versículos 33 y 34. A ver. Éxodo 26, 33 y 34 dice: y pondrás el velo bajo los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar. Ahí esa palabra lugar quiere decir, en el templo habían hecho un lugar especial para Dios. Estaban los atrios, estaba el lugar santo, pero el lugar santísimo era el lugar asignado solamente para Dios, y el sumo sacerdote entraba una vez al año. Entonces, quiere decir que los hombres, al pensar en una casa, ok, va a venir la gente, va a haber sacerdotes, pero va a haber un lugar exclusivo de Dios. ¿Qué será el lugar? Santísimo. Se había asignado un lugar. Por eso les invito a que piensen en esto. Si nosotros estamos asignando un lugar. También quiero que vean en una persona. En el libro de Segundo de Samuel, quiero que vaya del capítulo 19 en el versículo 13. Voy a darles varios textos para poder entender esta parte. A ver, ya estamos en 1 de Samuel 19:13. Dice: asimismo diréis a Amasa: ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada, si no fueres general del ejército delante de mí para siempre, en lugar de Joab. O sea que iba a ocupar el lugar de otra persona. Él estaba prometiendo que iba a ocupar el lugar. Estaba preparando un lugar para que esa persona llegara a ese puesto. Bueno, en nuestras vidas todos los días tenemos que preparar ese lugar en cada uno de nosotros. Es triste a veces que se le dé lugar a otras cosas y a Jesús, a Dios, no se le da lugar. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan el día del natalicio de Jesús? ¿Qué es lo que no había en Jerusalén? Lugar para que naciera Jesús. ¿Sí se acuerdan? A ver, vamos al libro de Lucas. Lucas capítulo 2, versículo 7. Por favor, rápidamente. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Porque, ¿qué dice? Porque no había lugar. Porque no había lugar. Fíjense, es tremendo. Pero a veces así en nuestras ciudades hay lugar para cualquier cosa, pero menos para Dios. En nuestros hogares hay lugar para otras cosas. Por ejemplo, ponemos una televisión y le hacemos un lugar, pero especial en la sala. ¿Sí o no? Para la comida le hacemos un lugar especial. Pero a ver, chequen en su casa. ¿Hay un lugar especial para nuestro Señor? Hemos designado, porque acuérdense, en el templo había un lugar que se llamaba lugar santísimo. ¿Ese lugar de quién era? De Dios. Ese lugar era asignado a Dios. Y Abraham nos enseña que él, cuando fue bendecido, regresó al lugar a donde él se encontraba con Dios. Él había designado un lugar. Entonces nosotros en nuestra casa, después de que regresamos del trabajo,
después de que regresamos de todo lo que Dios nos ha dado, hay un lugar donde nos encontramos con Él. Hay un lugar que has asignado al Espíritu Santo. Yo una vez oí a una persona que dice, en mi casa, en la mesa, en el comedor, hay una mesa donde nadie se sienta. Ah, caray. Y yo le dije, ¿y eso? Dice, en ese lugar es de mi Señor. Ahora, yo fui a otra casa, de pronto me invitaron a comer. Dice, vénganse a la mesa, estábamos sentados en la sala. Después, pásenle a la mesa, vénganse a comer. Y yo digo, bueno, pues voy, que me siento en un lugar, y de pronto la mujer, la esposa, clamó, ¡no! Pero así bien bruto su grito, ¿no? Entonces, digo, ¿qué hice? ¿Qué pasó, vos? Y como que me espanté. Yo dije, ¿qué hice? Pues resulta que me dice, ese lugar no, porque ese lugar es de mi esposo. Le digo, ¿y el lugar del Señor? No, de aquí del Señor, esposo, pero del Señor no hay lugar. Entonces, fíjese la diferencia entre una persona que había preparado un lugar en su comedor para el Señor, para Dios, pero el otro que había preparado, tenía un lugar exclusivo, la persona, el esposo, y que ese lugar no se podía sentar nadie más. Hermanos, tenemos que preparar un lugar. Mire, Noé, quiero que vaya al libro de Génesis capítulo 8. Noé, cuando pasaron los 40 días de diluvio y después se había inundado todo. ¿Cuántos años pasaron después de que se había inundado todo para que bajaran las aguas? 40 días. ¿Será? Bueno, vamos a ver Génesis 8:6, dice, sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió a un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Y envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a el arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. A ver, yo quiero que vean ustedes. Después de los 40 días, después de que se había inundado todo, Noé dice que abrió una ventana y envió primeramente ¿un qué? Un cuervo. Y el cuervo dice que no regresó. Pero después envió una paloma. La paloma en la Biblia es un símbolo del Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo sea una paloma. El Espíritu Santo la paloma es un símbolo del Espíritu Santo. Ahora, él envió la paloma y fíjese, se fue la paloma y regresó. Pero cuando la paloma regresó, él le preparó un lugar. Yo creo que lo vean ustedes en el versículo 8. Versículo 8 dice, envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado. A ver, perdón, es el versículo 10. A ver, déjame ver, ya estoy aquí. En el versículo 9, perdón. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió al arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces, escucha bien, esa parte del versículo 9 quiero que vea, donde dice, entonces, ¿el qué hizo? Mire, la paloma no encontró dónde posarse, pero encontró la mano de Noé. ¿Qué estaba haciendo Noé? Estaba preparando un lugar para que la paloma viniera a posar, encontrar nuevamente en el arca. Dice, extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo. Yo quiero que vean ustedes esto, hermanos, bien importante. La hizo entrar. Preparó un lugar. Venía la paloma y preparó su mano, puso su mano y la paloma vino a su mano. ¿Podía parar en otro lugar la paloma? Sí, pero él preparó su mano.
Y la paloma se posó ahí y la hizo entrar en el arca. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Preparar un lugar en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo. Preparar un lugar para el Espíritu Santo. Hacerlo entrar. Hacerlo que habite con nosotros. Esta paloma, dice la palabra de Dios, que entró en el arca. Entró consigo en el arca. Cuando hay un lugar preparado en los hogares, cuando hay un lugar preparado, hermano, el Espíritu Santo va a venir. Pero si nosotros no preparamos ese lugar, alguien más puede venir. ¿Quién es este alguien más que puede venir? ¿Por qué Pablo decía no le des lugar al diablo? Porque, hermano, cuando no le damos lugar, cuando no preparamos lugar al Espíritu Santo, le preparamos lugar al enemigo. Así que mi invitación es que prepare un lugar. Noé alargó la mano. El cuervo no regresó, pero la paloma sí, y él la metió en el arca. No entró sola la paloma, él la metió, porque dice ahí muy claramente que cuando él extendió la mano, la hizo que entrara en el arca. Cuando nosotros oramos, hermano, cuando nosotros alabamos a Dios, estamos preparando un espacio, un lugar en nuestra casa. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando tú haces lo que es la voluntad de Dios, estás preparando ese lugar. Cuando haces lo de la carne, le preparas lugar al enemigo. Entonces, preparemos un lugar a Dios. No sé si como familia se reúnan, no sé si tengan tiempo de oración como familia, no sé si ustedes hagan que la paloma entre en sus casas, pero tenemos que preparar un lugar. En el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 17, Jesucristo dijo esto: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Y dice, y mora con vosotros y estará en vosotros. Preparemos ese lugar, hermanos. Que nuestra casa lo llene, more con nosotros en nuestra casa, pero que esté en nosotros. Preparemos lugar en nuestro corazón para que el Señor nos llene. Hagamos un espacio para el Señor. Vivamos según el Espíritu Santo. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 25 y 26, dice aquí, Gálatas 5, 25 y 26, dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también conforme al Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No le demos lugar al enemigo. Preparemos un lugar al Espíritu Santo. Andemos por el Espíritu si vivimos por el Espíritu. Ese lugar, primeramente en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo, donde quiera que andes, prepara ese lugar para que el Espíritu de Dios se mueva. Pero una vez que ya está el Espíritu Santo, ahora, en lo segundo que te dije, vamos a dejar que Él se mueva. Vamos a permitir que Él se... Bueno, a ver, vamos a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Estoy seguro que cuando el Espíritu de Dios está, ya hay un lugar donde está, Él se va a mover. Dice en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, vamos a leer. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y la tierra cómo estaba? Desordenada y vacía. Fíjese, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, pese a todo eso, pese al desorden, pese a las tinieblas que había, dice que el Espíritu de Dios, ¿qué cosa hacía? Se movía sobre la faz de las aguas. Hermano, ¿cuántas veces venimos del mundo con una vida desordenada, con vicios, con mañas, con cosas que nos dañaban nosotros mismos? Una vida desordenada venimos del mundo. Y aún así, mire, el Espíritu de Dios empieza a mover sobre nosotros.
¿Cuántas cosas de las tinieblas están en nuestras vidas? Y aún así el Espíritu de Dios se mueve. Pero déjalo que se mueva. Nosotros cantamos un coro. No sé si recuerdan, hay un coro que cantamos, decimos, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. No hay cosa más mentirosa que eso, que cantamos, pero que no dejamos que el Espíritu de Dios se mueva en nuestro corazón. Hermano, escúchame bien esto. Cuando el Espíritu de Dios se mueve, algo sucede. Milagros portentosos pueden suceder. Si ya le creaste un espacio, déjalo que se mueva. De verdad. Miren, yo veo a veces, y esto lo veía yo en Chocamán, allá fuimos a una reunión, aparte de nuestro grupo, fuimos a una reunión, y me acuerdo que veía yo a la gente y estaban alabando a Dios y así, y están adorando. No sé si han visto que a veces suele pasar dentro del pueblo, estamos alabando, estamos adorando y nos estamos moviendo. ¿Quién crees que se empieza a mover en nosotros? El Espíritu de Dios empieza a movernos, pero no nos dejamos mover. El Espíritu de Dios se mueve y Él espera una palabra, porque escuche bien, no hace nada Dios si no tiene una palabra. Por eso en el versículo 3 ustedes van a encontrar, todo un desorden, todo lo cubría las tinieblas y el Espíritu de Dios se movía. Pero cuando se mueve y hay una palabra, hermano, cuidado. Entonces es cuando realmente se mueve y hace cosas creativas, hace milagros portentosos, hermano. Por eso digo que no hay nada más mentiroso que decimos y se mueve en mi corazón. Si se moviera en nuestro corazón, hermano, escuche bien, predicaríamos la palabra. Escuche bien, serviríamos, escuche bien, alabaríamos a Dios en el Espíritu, dice Pablo, cantaré en el Espíritu, cantaré en el entendimiento. Nosotros cantamos en el entendimiento, pero no cantamos en el Espíritu. Por eso les decía yo, nos hace falta que realmente dejemos que se mueva, que es el Espíritu. Y hay otro coro que dice, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Pero hermano, no lo dejamos. Si nos cuesta trabajo movernos, dice que la palabra, yo busqué la palabra moverse, y dice agitarse, remover, cambiar de estado. Todo eso quiere decir mover. ¿Se acuerdan ustedes cuando había un hombre paralítico que en el estanque de Betesda? Dice que venía un ángel y que movía las aguas y entonces se arrojaba alguien y sanaba. Pero es curioso, se movían las aguas, pero no por eso sanaban todos. Había que hacer algo para participar de ese movimiento. Y el Espíritu de Dios se mueve, pero tienes que hacer algo para que participes de lo que Dios quiere hacer. Tienes que, para empezar, orar y declarar la palabra. Porque cuando el Espíritu de Dios estaba moviendo, y viene la palabra, y dijo Dios, sea la luz, ¿qué hubo? Eso es hermanos, pero todo empieza, como les decía yo, con movernos. Todo empieza con eso. Empieza a dejar que el Espíritu de Dios se mueva en ti. Si ya le creaste un espacio, si ya asignaste un espacio, ahora déjalo que se mueva. Por eso yo le puse este título, 2 cosas muy importantes. Porque creo que la verdad es sumamente importante. Deja que se mueva Dios. Cuando tú sientes ese mover de tu espíritu, suelta la palabra, empieza a profetizar. ¿Qué es la palabra profetizar? Muchos están en contra de eso, que ya no se profetiza. Hermano, lo que tú hablas se va a hacer.
La palabra profetizar es pro antes y vaticinar, va a hablar algo que va a suceder. Había tinieblas. ¿Qué cosa tenía que hacer Dios? Decir, sea la luz. ¿Qué hay en tu vida? Lo contrario que hay en tu vida que no te agrada, habla la palabra cuando el Espíritu de Dios se mueve y esas cosas van a cambiar. Si hay enfermedad, ¿qué tendrías que hablar? Sanidad. Pero hay gente que, mire, está enferma y dice, a ver si puedo orar por mi enfermedad, hermano. Y yo le digo, ya ni oro. Cuando me dicen por mi enfermedad, ya digo, ni oro. Porque si es suyo, quédese con él. La Biblia dice que todas las enfermedades las cargó Jesucristo. Pero ¿por qué no hemos visto que se mueva? Para empezar, porque no le hacemos un lugar. Y luego cuando se quiere mover, no dejamos que se mueva, porque está esperando que demos una palabra correcta. Si yo hablo mi enfermedad, pues ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer en el movimiento del Espíritu Santo? Va a confirmar, aquí es tu enfermedad, pues quédate con ella. Entonces, tenemos que nosotros hablar correctamente. Si quieres vivir, escúcheme bien esto, porque hasta me llamó la atención algo que nosotros decimos. No, pero es que cuando el Espíritu de Dios se mueve, algo sobrenatural puede pasar. ¿Sobrenatural a quién? Sobrenatural a la mente natural. Para la vida del Espíritu, lo que Dios hace es algo natural. Pero como no estamos acostumbrados a la vida del Espíritu, no, ¿qué crees? ¿Hubo cosas sobrenaturales? No, son cosas naturales. Lo sobrenatural para Dios es cuando nosotros vivimos en el pecado. Pero si yo les di santidad, ¿cómo viven en eso? Eso es sobrenatural para Dios. Ahora, para la gente del mundo, cuando vea que el Espíritu de Dios se mueve en nosotros, para ellos sí, porque ellos tienen una mente natural. Y cuando vean que el Espíritu de Dios se mueve en nosotros, ¿qué cosa va a ser? Algo sobrenatural. Pero para nosotros, los hijos de Dios, todo lo que Dios haga ni nos tiene que impactar. Tenemos que creerle, esto es normal. Hay un hermano que se llama Tiri Joshua. Es africano. Dios lo usaba, ya falleció, pero Dios lo usaba de una manera tan sorprendente, hermanos. De verdad. Decían, pero ¿cómo? No puede ser. Ahora, lógico, en los lugares donde él está, hay una hechicería. Hay una hechicería. Nosotros nos espantamos con lo que hacen los hechiceros. ¿Saben qué, hermanos? ¿Se acuerda usted de Balán? Cuando lo contrató Balán para maldecir al pueblo de Israel, dice, y no los pudo maldecir porque ese pueblo era un pueblo santo. Y aquí a veces andan espantando, ay hermano, vive junto a mí un brujo. De verdad, me hablaba unas personas de Orizaba, me hablaron así, ay, junto a mi casa está un brujo. Y me daba esta risa porque de verdad a veces hablaba, perdón, pero hablaba. Le digo, no le oigo. Me dice, no le oigo, hermano, no le entiendo. Y me dice, es que el brujo nos está oyendo. Digo, pues que nos oiga. Pues que nos oiga, ¿no? Estoy espantadísimo porque el brujo va a oír. No, hombre. El brujo no tiene ninguna potestad sobre nosotros. Nosotros tenemos autoridad sobre él. Ahora, si andamos todos carnalotes, pues claro, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos no solamente hacerle un lugar al Espíritu Santo, dejarlo que se mueva, déjalo que se mueva en tu matrimonio, en tus hijos. ¿Sabe cuál es el problema cuando se mueven nuestros hijos? Nosotros los padres inmediatamente metemos las manos. Ay no, pobrecito. No, déjalo que se mueva el Espíritu Santo en tus hijos. No sabe cómo duele cuando a veces nuestros hijos están rebeldes y el Espíritu Santo se mueve en ellos. Y ay Dios mío, nosotros agarramos, rápidamente metemos las manos para que no siga tratando Dios con ellos. No, deja que el Espíritu de Dios se mueva en tus hijos.
Deja que se muevan tus finanzas. Que se mueva en tu trabajo. El Espíritu de Dios se mueve. Pero no, está bien difícil. La crisis se viene peor. No, pues ¿qué cosa te va a venir? Peor la situación. Porque tome en cuenta, en Génesis 1, cuando el Espíritu de Dios se movía, Dios dijo y todo lo que dijo fue hecho. Si vas a dejar que el Espíritu de Dios se mueva, ten cuidado con lo que dices. Porque lo que digas será hecho. Recuerda que el Espíritu de Dios se mueve y le da fuerza al débil. Por eso dice, la Biblia dice, diga al débil, fuerte soy. ¿cómo dice? ¿Verdad? ¿A poco dice, diga al débil, débil soy? No, diga al débil, fuerte soy. Porque si el Espíritu de Dios se va, el débil se vuelve fuerte. Veíamos hace 8 días, Pedro, un cobarde. Pedro, una persona que se amedrentaba, que era miedoso, que negó a Jesús. Cuando el Espíritu de Dios vino sobre él, a Dios cobardía, y se para y delante de 5,000 predica la palabra con denuedo, con poder y autoridad. El Espíritu de Dios se movió y los corazones fueron redarguidos, fueron compungidos y se entregaron a Cristo. Hermano, a veces decimos nosotros, hermano, pero yo quisiera predicar la palabra, pero nadie me hace caso. Pues porque no has dejado que el Espíritu de Dios se mueva. Porque antes que le vayas a hablar, le voy a hablar, pero como es bien duro, pues ya hablaste de qué cosa, pues eso vas a encontrar. Pero te dices, no, yo voy a predicar de la palabra y se van a convertir porque el Espíritu de Dios va a redarguir sus corazones. Ese es el tiempo para esa familia, ese es el tiempo para esas personas. ¿Y sabes qué? El Espíritu lo va a hacer, porque no es obra nuestra. Hermano, las personas más comunes hacen cosas extraordinarias cuando el Espíritu de Dios se mueve en ellos. Grábese esto, si quiere escribir algo, eso. La persona más común, Dios hace cosas extraordinarias a través de ellos cuando el Espíritu de Dios se mueve en ellos. Los imposibles, no sé qué imposibles tengas tú, pero los imposibles cuando el Espíritu de Dios se mueve, se hacen posibles, hermano. Vamos al libro de Lucas, por favor. Quiero que lo vean. A ver si esto le parece imposible. Lucas capítulo 1, versículo 30 al 35. Mire lo que dice aquí. Entonces el ángel le dijo a María, vamos a hablar un poquito de María, escuche bien, dice. Le dijo a María, no temas porque has hallado gracia ante los ojos de Dios. ¿Cuántos han hallado gracia ante los ojos de Dios? Amén. Ah, qué bueno. Entonces dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Ahora, qué bonito. He hallado gracia, una promesa tremenda. Pero aquí vienen los peros que ponemos, porque miren lo que dice María. El versículo 34 dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? ¿A poco no le pasa luego que Dios le da una promesa? ¿Cómo va a ser esto? Ay, Dios. Déjaselo al Espíritu Santo. Déjalo que Él se mueva. Tú crea la palabra, habla la palabra, porque mira lo que dice, pues no conozco varón, pero respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo. ¿Sí o no? El Espíritu Santo, hermano, todo lo hace el Espíritu Santo. ¿Es imposible? ¿Era imposible que una mujer concibiera sin conocer varón? Sí. Pero para Dios no hay nada imposible. Y si el Espíritu Santo viene sobre ti, todos tus imposibles serán posibles. ¿Sí o no? Amén. Porque dice aquí, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Deja que el Espíritu Santo venga sobre ti, deja que Él te cubra y todas tus debilidades se convertirán en poder. Todos tus imposibles se harán posibles, hermano. Por eso preguntaba, ¿cómo será posible esto? Bueno, nada más que venga el Espíritu Santo sobre ti, que Él te cubra con su poder y mira, no hay imposibles. Por eso yo te diría, si tú quieres predicar la palabra, si tú quieres orar por alguien, deja que el Espíritu Santo venga sobre ti, que su poder te cubra y mira, no hay nada imposible. Él se va a mover.
Él está esperando que se mueva en nuestras vidas. Él es maravilloso, hermano. Él hace cosas portentosas. A donde hace falta consejo, Él derrama sabiduría. A donde hace falta consuelo, Él desecha la tristeza y viene el gozo. A donde hace falta dirección, Él guía, hermano. ¿Qué te hace falta a ti? Donde lo que te haga falta, el Espíritu Santo lo puede hacer. Pero necesitas dejar que se mueva en tu vida. Deja que se mueva en tu vida. María lo permitió. Él dijo, hágase como tú quieres. ¿Y sabe qué? Ese imposible se hizo realidad. Ahora, en el libro de Jueces, quiero que veamos otro hombre que el Espíritu de Dios se movió en él. Quiero que vean lo maravilloso que es el Espíritu Santo cuando Él se mueve en una persona. Ahora, no tiene que ser una persona extraordinaria, un teólogo. No necesita eso. Qué bueno que haya teólogos que nos ayuden a entender la palabra. Pero ¿sabe qué? Una persona común, una persona sencilla, corriente, pero que se rinda al Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo se va a mover. Por eso les decía yo, preparen un lugar, déjenlo que se mueva y va a ver cómo Dios hará cosas grandes. Mire, en este caso vamos a hablar de Sansón, que hace 8 días hablábamos sobre él, pero mire, Jueces capítulo 15, versículo 14, dice: y así que vino hasta Leí, y los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Mire, y hallando una quijada de asno fresco aún, extendió su mano, la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Se puede hacer cosas extraordinarias con el Espíritu Santo. Nosotros decimos Sansón hizo, pero le voy a decir no, hermano, Sansón no, fue el Espíritu Santo que lo hizo. Por eso he aprendido de alguna manera a no jactarme de nada de lo que hacemos, porque ahora me doy cuenta, el que lo hace es el Espíritu Santo. ¿Sabía usted que cuando Jesús estuvo en la tierra, antes de ser ungido con el Espíritu Santo, no hizo nada? No hizo ningún milagro. No sanó a nadie. Él estaba consagrado, sí, pero no hizo ningún milagro. Ahora, cuando vino el Espíritu del Señor, Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido y me ha enviado para dar las buenas nuevas, para dar libertad, para sanar a los quebrantados. Pero el que hacía la obra era el Espíritu Santo. Tomen en cuenta eso. Por eso, hermanos, escuche bien, usted no va a hacer nada. ¿Quién va a hacer a través de usted? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que va a hacer a través de usted las cosas que necesitamos que se vean que es obra de Dios. Ahora, aquí rápidamente vamos al libro de Jueces 6:34. Jueces 6:34. El Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Mire, Gedeón era un cobarde. Estoy tocando estos textos para que vea usted que las personas comunes y corrientes puedan ser algo extraordinario. María, hablamos de Sansón, pero vamos a hablar de Gedeón. Mire, Jueces 6:34, por favor, dice: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiesaritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón, a Neftalí, los cuales salieron a encontrarle. Todo esto, su liderazgo, su servicio a Dios, cómo iba a libertar a Israel, lo hizo a través del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón, dejó de ser un cobarde que se escondía en las cuevas, un cobarde que le estaba huyendo a los filisteos, y ahora se levanta y es el jefe, es el líder, el que va encabezando una rebelión. Ahora, ahí mismo en el libro de Jueces, en el capítulo 7, versículo 17, quiero que vean, tal era la valentía que ahora tenía este hombre, que ahora les dice, y les dijo: mírenme a mí y hagan como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Esa es la seguridad de un cobarde que se estaba escondiendo. Ahora, cuando el Espíritu de Dios vino sobre él, ahora
le decía a la gente, miren lo que yo hago y hagan como yo. Esa es la gran diferencia, lo que hace el Espíritu de Dios, los cambios que puede hacer. Entonces yo quiero que entienda usted, deje que se mueva el Espíritu de Dios en su vida. María había un imposible en su vida, se hizo posible. Sansón, una persona que jugaba con el pecado, pero ¿sabe qué? El Espíritu de Dios vino sobre él y se movía y mató a 1000 hombres con la quijada de un asno. Gedeón, hermanos, de un cobarde a una persona que era un líder del pueblo de Dios y les decía, ahora mírenme a mí y hagan lo que yo hago. Esos son los cambios que hace el Espíritu Santo cuando dejamos que se mueva en nosotros. Entonces yo creo que sí son dos cosas muy importantes. Primero, hazle un lugar en tu vida, en tu hogar, así como lo hizo Abraham, así como lo hicieron los que edificaron el templo, que dejaron el lugar santísimo, así como hizo Noé, le extendió la mano a la paloma, hizo un lugar y lo metió en el arca, así también nosotros. Pero también vamos a dejar que se mueva en nuestras vidas. Así como dice la Biblia, la tierra era cubierta por las tinieblas, todo era desorden, todo había tinieblas, pero el Espíritu de Dios se movió y empezó a ordenar y todo lo dejó hermoso. También el Espíritu de Dios, si dejamos que se mueva en nuestras vidas, va a cambiar todas las cosas. Espero que entiendan este mensaje. Esas dos cosas son muy importantes. Si usted quiere al Espíritu Santo, yo le quiero decir, puede pasar de una persona ordinaria a algo extraordinario. Cualquiera, no hay con que, es que yo soy de una familia. Olvídese que Gedeón era, dice, de la familia más pobre, la más pequeña, y llegó a ser el líder. Así que, hermanos, sí se puede, porque el que lo hace en nosotros se llama Espíritu Santo. Póngase de pie y oramos a Dios. Señor, te agradecemos en esta mañana por este tiempo de estar reunidos escudriñando tu palabra.